Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu Propósito en Mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu Propósito en Mí. Sean todos bienvenidos. Este nuevo día está preparado desde la eternidad por un Padre muy bueno, por un Dios muy bueno que solo piensa en darte lo mejor, para que siendo tú tan bendecido puedas compartir de toda su bondad. De la bondad de Dios estamos llamados a compartir. Muy buenos días y bienvenidos a Tu Propósito en Mí. Qué alegría poder nuevamente estar en este tiempo sembrando la palabra de Dios, llevando la palabra de Dios a muchos que definitivamente necesitamos. Tenemos hambre, tenemos necesidad de escuchar de Dios, que qué bien nos hace definitivamente escuchar esa palabra de Dios que nos enseña, que nos cambia y que nos transforma. Amén, así sea. Esta es la oportunidad para decir buenos días, bienvenidos a Tu Propósito en Mí. Tiempo de edificación, tiempo de comer palabra de Dios para enfrentar un excelentísimo día en Cristo Jesús. Proverbios capítulo 20, versículo 29, lo leemos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dice así: La gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. La Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera: La gloria de los jóvenes es su fuerza. Las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos. Esposita, mis amados hermanos, miramos aquí dos clases de personajes, dos personajes muy diferentes en dos etapas de la vida. La una es la juventud, donde prevalece la fuerza, es el vigor, esa capacidad que viene de parte de Dios y que ciertamente hay que aprovecharlo. Pero la otra etapa es la de los ancianos, aquellas personas que se pueden, jactar no, pero sí que sí pueden darle gracias a Dios, que pueden hacer énfasis en la experiencia que ya Dios les permite tener y que esa experiencia puede beneficiar a muchos otros. Entonces, qué bueno ver esas dos etapas de cada ser humano, la juventud y la vejez. Experiencias tienen nuestros ancianos a las cuales nosotros tenemos que aprender a honrar. Lastimosamente, muchas veces llegan nuestros ancianos con muchas dificultades, ya siendo la última etapa de su vida, llena de muchas cosas tan maravillosas, y muchas veces en vez de darles honra, de darles un buen trato, muchas veces los dejamos a un lado. De pronto, muchas veces llegan, en vez de ser de pronto una bendición, muchas veces a ser un estorbo, a no quererlos como deberíamos de quererlos, de amarlos, de cuidarlos con alegría, con mucha alegría. Y eso es lo que tenemos que hacer con nuestros ancianos. Pero los jóvenes, hay algo muy importante en los jóvenes. No creamos que por ser jóvenes la fuerza siempre va a estar ahí, sino que creamos que las fuerzas que el Señor le ha dado a los jóvenes es para hacer lo mejor para Él. Usemos las fuerzas no para alejarnos de Dios, sino toda nuestra fuerza para buscar de Dios con todo nuestro corazón. Hoy oramos para que Dios te bendiga, te sustente, te cuide, te guarde, y hoy sea un día lleno de muchas y grandes bendiciones para ti y para todos los tuyos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y por otro lado, hoy damos inicio al estudio del capítulo 4 de este hermosísimo evangelio de Marcos. Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 9, nos va a hablar acerca de la parábola del sembrador. Lo leemos siempre en el nombre de Jesús y dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra.
pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Qué bueno poder extraer de esta parábola tantas enseñanzas, pero hoy comencemos, amadas, pues con lo básico. Hoy comencemos a mirar que esta parábola está compuesta, especialmente por un sembrador, que es ¿quién? Es Jesús mismo y todos aquellos que determinan ir a predicar esa palabra. Sí, el sembrador es Jesús mismo, pero también cualquier persona que proclama el evangelio, como los pastores, misioneros, cada quien con el ministerio que Dios le ha dado. Ahora, yo también voy a hacer énfasis en la semilla. El sembrador que salió a sembrar la semilla. Así que aquí tenemos lo básico, el sembrador y la semilla. Más, esposita. Y en medio de estas circunstancias y de esta enseñanza tan hermosa que hoy nos presenta la palabra del Señor, algo muy importantísimo que encontramos acá, ciertamente como estás enseñando, esposo mío, es acerca de esta parábola del sembrador, que tiene, características muy importantes. Podemos encontrar cosas muy buenas en esta parte. Y encontramos lo que es el sembrador, lo que es la semilla y lo que son los terrenos, lo que es cada una de estas circunstancias. Pero entonces tú estás enseñando algo, esposo, y es que el sembrador, dice la Biblia en el versículo 14, el sembrador es el que siembra el que siembra la palabra. Algo súper importante, el sembrador no es solamente, amado, porque muchas veces nos enseñaron que los que predican la palabra solamente son de pronto el pastor, el evangelista, de pronto son aquellas personas que tienen un ministerio. Qué equivocados estaríamos si nosotros pensáramos que solamente es parte de algunos tipos de cristianos que deberían de hacer esta labor de predicar la palabra, cuando la Biblia nos enseña a través de Pablo que nosotros los cristianos tenemos todos un ministerio, y el ministerio que tenemos es el ministerio de la reconciliación. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice: haz obra de evangelista. ¿Cuál es el propósito de Dios con cada uno de nosotros los cristianos? Con todos los cristianos, no es de unos pocos, es con todos los cristianos. Mateo capítulo 28 nos lo recuerda también, que tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones, en todo lugar. Entonces, ese es el llamado. ¿Cómo podemos sembrar la palabra del Señor? Hermoso esposo, es que podemos sembrar la palabra del Señor cuando compartimos un versículo, cuando compartimos un tratado, cuando compartimos tu propósito en mí, ¿cierto? Llega a nuestra vida y de una vez a nuestro celular o nuestro dispositivo y lo reenviamos a otras personas. Ahí ya estamos sembrando la palabra del Señor. Cuando apoyamos la cadena radial auténtica 1080M, también ahí estamos sembrando la palabra del Señor. Cuando apoyamos un medio de comunicación, cuando compramos Biblias para regalar, ahí estamos sembrando la palabra del Señor. Y la semilla, ¿qué es? La palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber que la palabra de Dios es lo único que puede cambiar las vidas. Las religiones no, pero la palabra sí. Muchas doctrinas no pueden cambiar las vidas, pero lo que es la Biblia, que es la palabra del Dios viviente, usted solamente leyéndola todos los días, usted puede ser cambiado y transformado. Así que el llamado de parte de Dios para ti, para mí en este día, con esta parábola del sembrador, es que nos despertemos, que no dejemos la tarea, el trabajo, el privilegio de predicar la palabra de Dios a unos pocos, que usted hoy empieza a decir: oiga, yo también puedo ser un sembrador, yo también puedo ser una persona que voy a sembrar la palabra con alguien, voy a predicarle la palabra a alguien, voy a compartir un versículo con alguien, voy a compartir tu propósito en mí con alguien, voy a invitarlo a que escuche una emisora, que escuche un programa de televisión, voy a invitarlo a que vaya a la iglesia, voy a regalarle una Biblia.
Hagamos eso de ahora en adelante, no deje ese privilegio a otros, haga usted también, métase a la cola de esos hombres y esas mujeres que predicamos la palabra del Señor a diario, porque es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Así las cosas, mis amados, vamos a orar dándole gracias a Dios y pidiéndole: papá, gracias por la parábola, Señor amado, en la que hoy podemos entender esencialmente que hay un sembrador que es Cristo Jesús, y cada persona que se determina ser instrumento en tus manos. ¿Y qué es lo que vamos a sembrar? La semilla es la palabra de Dios, esa palabra que cambia, que transforma, que hace nuevas todas las cosas, esa palabra que nos direcciona hacia el cielo. Padre, permítenos entender que no hay mejor semilla que la palabra, que quien no ha entendido la palabra, quien no ha recibido a Cristo Jesús como su Señor, no puede tener una buena semilla, porque la buena semilla, la mejor semilla es la palabra de Dios, transformando nuestro entrar y nuestro salir. Señor, yo hoy te pido que a través de esa semilla que es tu palabra, hogares sean transformados. Señor, las finanzas sean también igualmente multiplicadas. Señor, que los hogares sean transformados, que sucedan cosas hermosas a través de esa semilla que es la palabra de Dios. Hoy te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, mis amados, deseando que el Dios de los cielos hoy abra su buen tesoro del cielo y te continúe bendiciendo, porque de hecho, es el propósito de Dios. Que Dios te bendiga en abundancia en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.